Bueno, un saludo para todos, para Estela especialmente que se encuentra aquí conectada en el día de hoy. Entonces, la idea es ver un poquito como la segunda parte del tema del curso de doctrina social de la Iglesia. Optamos por la vida y la justicia. Recuerden que básicamente es el mismo tema, simplemente que en la universidad pues le han cambiado el nombre de acuerdo al pensum que se desarrolla. Entonces, la idea de este segundo encuentro es hacer una especie como de eh, recorderis o camino de hacia qué tiende o hacia qué nos lleva la doctrina social de la iglesia. Antes de eso, yo quisiera saber si pues, concretamente, ya que estás aquí, Estela, ¿tienes alguna inquietud? No, profe, hasta el momento todo lo que he leído me ha quedado claro. He Bueno, mirado por la unidad 2 y sobre la actividad que nos diste a desarrollar. bueno. Pero igual es un tema que abarca muchas cosas, entonces muy bueno que escuchar lo que tenías para decirnos. Bueno, de acuerdo. Entonces, este tema, como bien lo dices, de la doctrina social de la iglesia es muy amplio, es muy amplio. Yo me voy a permitir como hacer una contextualización, porque si bien la doctrina social de la iglesia es un tema enfocado desde concretamente el aspecto eclesial, directamente, es decir, desde el pensamiento de la iglesia, hay un contexto que rodea ese aspecto eclesial. Entonces yo me voy a permitir hacer como una especie de contexto para poder que ustedes entiendan todo lo que gira alrededor de eso que denominamos doctrina social de la iglesia. Entonces, me confirman por favor cuando vean mi pantalla. Y bienvenido Milton al encuentro. Milton Fabián Rendón. Me confirman cuando vean mi pantalla. Listo, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, eh, yo me voy a remitir a un documento que estoy trabajando en el que me piden a mí básicamente hacer un rastreo del concepto de cultura en la doctrina social de la Iglesia latinoamericana. Para hacer ese rastreo del concepto de cultura en la doctrina social de la Iglesia latinoamericana, entonces tendríamos que comprender un poco el contexto latinoamericano. Y comprender el contexto latinoamericano sería básicamente comprender los últimos 4 siglos de historia eh, del mundo, desde el descubrimiento de América hasta nuestros días. Ese es un documento borrador, con lo cual lo que verán ahí pues podrá tener algunas ideas en rojo o tachoncitos. Entonces desde ese punto de vista yo sí les pido como disculpas, ¿de acuerdo? Yo simplemente voy a ir enunciando de acuerdo a los temas. Entonces me permito por aquí hacer un panel de navegación para que podamos ver. Entonces, en primer lugar tenemos América Latina y su riqueza cultural y colonialismo. Como bien ustedes saben, América Latina es un territorio muy amplio. Son casi 19.200 millones de kilómetros cuadrados en los cuales habitan muchas culturas, desde la cultura argentina en el sur hasta la mexicana en el norte. Y aquí quiero hacer una salvedad: yo descarto la cultura norteamericana o la cultura americana de Estados Unidos y Canadá, porque ellos tienen un aspecto en la historia que es diferente al nuestro. ¿Listo? Entonces, en ese territorio hay más o menos 22, 23 países que tienen cada uno en sus plataformas continentales o en sus terrenos habitantes con
muchas y diversas características. Yo voy a enfocarme aquí, para no alargar mucho como el discurso, en dos características fundamentales. La primera característica es que son tierras que han estado habitadas por aborígenes, ¿de acuerdo? Hoy en día lo llamamos nativos o aborígenes, o bueno, tradicionalmente lo han llamado indios, ¿cierto? Lo han llamado indios, ahorita veremos por qué. Una segunda característica es que esa población que se encuentra en este territorio es una población con mucha más historia que solo los últimos 400 años. Testigo de ello es la generación maya, ¿cierto? De la cual tenemos muchos datos y de la cual se hizo una película, por ejemplo, la del 2012. Los incas, los aztecas, ¿cierto? Y todas estas tribus tan famosas que conocemos a lo largo de nuestro territorio y que hoy en día son visitadas por gente del extranjero, ¿cierto? Hay gente que paga sus paquetes turísticos para estar, por ejemplo, en el Amazonas alrededor de estas tribus. ¿Qué es lo que pasa? En 1492, creo, cuando se descubre América, digamos que los que descubren América, que vienen de lo que hoy denominamos Europa, ven en estas tierras una oportunidad para potenciar su territorio. Entonces, hay que tener en cuenta que hay dos características fundamentales para uno potenciar su territorio. Permítanme, yo me voy por acá. Yo suelo utilizar mucho el tablero, entonces voy a hacer por aquí como una especie de mini tablero, ¿cierto? De mini tablero. Hay dos formas de potenciar el territorio. ¿Cuáles serían esas dos formas de potenciar el territorio? Pues la primera básica y fundamental es no de potenciar, de adquirir un territorio. La primera básica es las armas, ¿de acuerdo? ¿Cómo conquista un territorio? Pues las armas. De hecho, la problemática social en Colombia sigue vinculada a la obtención del territorio a través de las armas. Y la segunda forma de conquistar un territorio es implementar las ideas. Esas son las dos formas básicas de uno conquistar un territorio: las armas e implementar las ideas. A partir de allí entonces surge en América Latina un primer aspecto que se llama el colonialismo. Yo lo destaco por acá, el colonialismo. ¿Qué va a ser el colonialismo? Pues es esa llegada a nuestro territorio de agentes externos, concretamente los europeos, o los que hoy denominamos europeos, que vienen junto con algunos agentes o personas que denominamos africanos, invaden de alguna manera nuestro territorio. ¿Cómo lo invaden? Pues lo invaden primero imponiendo sus fuerzas, porque recordemos que encontraron en nuestros territorios una civilización que, si bien tenía sus adelantos en pensamientos, en matemáticas, en religión, en obras de arte, en infraestructura, no habían unos adelantos tan vistos en armas. Entonces, primera forma de imponer la fuerza fue a través de las armas. Entonces comenzaban a conquistar América a través de las armas. Y surgen de allí, en esa conquista, tres categorías. Esas tres categorías van a ser América, que hoy conocemos como América en su contexto amplio, es decir, desde Canadá hasta Argentina, el capitalismo y la modernidad. Y dentro de la categoría América va a aparecer como tres aspectos claves que van a determinar esa población. ¿Cuáles van a ser esos tres aspectos claves que van a determinar esa población? Pues América va a ser la que potencie a Europa, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a surgir Europa? Pues a partir de América. ¿Listo? En Europa van a habitar los blancos y van a estar los blancos. Y en América van a estar los indios, los mulatos, los mestizos, ¿de acuerdo? Y surge allí, en ese primer momento de la historia o en ese colonialismo,
un primer debate, y es que en esa imposición por el territorio, o en esa pelea por el territorio, si se puede llamar pelea, aparece la imposición de la fuerza y luego la imposición de las ideas. Los blancos van a ser hombres libres, los indios, negros, mestizos y mulatos van a ser esclavos, excepto algunos indios que tenían poder, ¿cierto? Los blancos van a tener derechos laborales, mientras que los otros que anteriormente mencioné no van a tener ningún derecho laboral, excepto algunos indios que, como caciques y demás, que se unieron con los blancos para poder gobernar las tierras y entonces así ir construyendo eso que se va a llamar luego capitalismo. Entonces América se convirtió en esa cuna de donde Europa va a sacar grandes riquezas, que no son solo oro, sino que hay otras grandes riquezas como la alimentación, como el pensamiento, como la cultura, ¿cierto? Y en la cual se va a apoyar porque recordemos que lo que hoy conocemos como Europa para esa época estaba bastante diezmado, con lo cual al conquistar nuevos territorios se hacían nuevamente grandes. ¿Y quién tiene poder? Pues el que tiene más territorios. Entonces, esa es la primera parte, así como a grandes rasgos. América Latina, su riqueza cultural y el colonialismo. Con lo cual América Latina se ve embarcada en una especie de invasión por parte de estos sujetos y de alguna manera entonces va perdiendo dos cuestiones fundamentales. Una es el territorio, la siguiente es su manera de pensar y su manera de vivir. En resumidas cuentas, va perdiendo su riqueza cultural porque los americanos van a comenzar a imponer sus costumbres. De ahí paso entonces a el neocolonialismo y su discurso desarrollista. Llega un momento en la historia en que en el siglo XVI-XVII a los Estados Unidos no los conquista los países que conquistaron América del Sur. Recordemos que América del Sur está conquistada por tres países concretamente. América del Sur está conquistada por España, por Portugal, la parte más del norte, y el sur estará conquistado de alguna manera por países más de corte más europeo, como los italianos, que hicieron su presencia en Argentina, ¿cierto? Lo que es en Argentina, en Chile y no me acuerdo el otro país ahora, creo que es Uruguay o Paraguay. Con lo cual esos países que yo le estoy diciendo, Argentina, Chile y Uruguay, tuvieron una gran diferencia con respecto a los demás países. ¿Cuál es la gran diferencia? Esos países del sur sufrieron el exterminio casi total de sus aborígenes o de sus nativos, con lo cual la cultura europea allí es mucho más vista, sobre todo en Argentina y Chile. Por eso esos países tienen un concepto de desarrollo diferente. Nuestros países tuvieron una especie como de rebelión, esos que yo llamé anteriormente indios, negros, mestizos, ¿cierto? Se comenzaban a rebelar contra los blancos. ¿Dónde fueron las primeras rebeliones? Pues en México y en Perú. Entonces comenzó allí una gran lucha por determinar esa gran preocupación que se tenía. Y esa gran preocupación que era básicamente la fuerza laboral. ¿Por qué los blancos son objeto de derecho, cierto? Y nosotros no. ¿Por qué los blancos tienen derecho a una paga y nosotros no, si es nuestro territorio? ¿De acuerdo? ¿De dónde surge todo eso? Comienza un gran debate. Y además, recordemos que estamos ya por allá en el siglo XVII, habían entrado en todo este discurso los Estados Unidos, que había sido colonizado por los ingleses, y los ingleses no utilizaron los mecanismos que utilizaron los países como España y Portugal, que era la imposición de la fuerza y de las ideas. Los ingleses encontraron en América del Norte, completamente en los Estados Unidos y en Canadá, una serie de tribus que comenzaron a organizar entre ellos. Entonces se llamaron los confederados. Por eso Estados Unidos es una serie de confederaciones.
tal como se maneja hoy. Entonces no fueron a destruir población, sino que fueron a construir con ellos. Por eso el pensamiento norteamericano es tan diferente al suramericano. ¿Qué pasó entonces? Así dando como un brinco en la historia. Los Estados Unidos comenzaron, pues lo que hoy llamamos Estados Unidos, comenzaron a organizarse y luego comenzaron a rescatar, si cabe la palabra rescatar, a América, a Suramérica concretamente, y a Centroamérica, de esa serie de pensamientos que tenían con respecto a los europeos, y fueron eh, imponiendo su estilo, y a eso le llamaron el neocolonialismo y el discurso desarrollista. Podríamos hacer como una especie de paralelo, que es lástima que esta plataforma no te da aquí como un tablero, pero sí, para antes los blancos europeos, aquí había indios, ahora para los neocolonialistas siguen habiendo indios, pero se pueden integrar, en cambio con los europeos no, son esclavos. Si antes para los europeos aquí no había desarrollo, para los neocolonialistas o pueblos americanos, estos son los territorios en los cuales puede haber desarrollo y nosotros podemos colaborar. Entonces comienza a haber una doble dinámica. Yo la marco aquí con Foucault, que en su clase de 1975 decía que hay dos tipos de ejercicio de poder. Por un lado la lepra, que es exclusoria, miren ese primer movimiento que marqué yo con el colonialismo, y por el otro la peste, que es inclusoria, el neocolonialismo. Y decía, en esa peste que es inclusoria se esconde ciertas formas de control. Entonces cuando hoy nos dicen a nosotros, América Latina es un continente en vías de desarrollo, no sé cuánto y no sé cuánto, nosotros felices porque estamos creciendo económicamente, pero en el fondo estamos creciendo económicamente con una serie de pensamientos a partir de lo que nos van marcando en este momento concreto las políticas norteamericanas con el neocolonialismo. Muy bien, entonces, ¿qué es el neocolonialismo? Es la incursión del pensamiento americano con unas bases inglesas a partir de imponer las ideas bajo el concepto de desarrollo. Ustedes son pobres y pueden llegar a ser ricos. Eso es para los norteamericanos. Con los europeos éramos pobres y no podíamos salir de pobres porque éramos esclavos. Entonces comienza a haber toda esa división los últimos 200 años, que la libertad, que entonces vamos a construir un país, que entonces que la unidad. Y si ustedes ven, el primer intento de Sudamérica con nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, fue hacer la Gran Colombia. Eso en el fondo era un sueño americano. Era decir, también podemos tener un pensamiento inglés, nos podemos unir. Al final eso pues se desbarató y está lo que está ahora, pues esa pelea entre ecuatorianos, colombianos, venezolanos y demás. Pero digamos que de alguna forma es ese primer intento por quitarnos un peso de encima en el cual decíamos, somos esclavos y no podemos tener paga por nuestro trabajo y más en nuestros territorios, a decir, podemos llegar a ser, nos están ayudando a hacer, miremos esos modelos. Si vamos un poco adelante en la historia, eso es básicamente lo que se está viendo hoy. El intento de Sudamérica por unirse, pero el tira y afloje entre izquierdas y derechas que no deja. Entonces, esa antigua forma de control que había ocupado territorios a la fuerza vio que no había producido nada en concreto, más que peleas, destrucción, muerte, y se cambió por esa nueva forma de control. Entonces los europeos, al ver que estaba perdiendo esas formas de control, comienza a ver como una especie de tira y afloje por dos formas de pensamiento. Por una parte los demócratas en América Latina, miren nada más hoy las elecciones en Estados Unidos, como los demócratas recuperaron una parte del poder, y en Europa pues había, ya en el siglo XIX, XVIII, XIX, pues estaba viviendo una especie de comunismo. Entonces ya el miedo de los Estados Unidos no era que Europa invadiera a América desde la fuerza, porque además estaba destruida por las guerras mundiales, sino que la invadiera a partir del pensamiento, con el comunismo. Entonces Estados Unidos comienza a crear una serie de programas
y comienzan allí a crearse programas en los años 1930, 1940, a partir del el Banco Interamericano o Internacional o comisiones de este tipo en las cuales envían eh, estudiosos a América Latina para poder crear programas que sustentaran el pensamiento americano y que fueran creando conciencia en los suramericanos de que éramos países en vías de desarrollo y que a partir de ese concepto de la vía del desarrollo nosotros podríamos alcanzar la felicidad y el poder. ¿Y a quién eligen entonces? Los americanos, pues fueron muy astutos, van a elegir a Colombia, porque como Colombia siempre se presta para todo, entonces mandan agentes a Colombia. Y ponen a Colombia como ejemplo para lograr la propia salvación y dar ejemplo inspirador a a todos los demás países desarrollados. Digamos que ese es como ese primer movimiento que se da, ¿de acuerdo? Porque además para 1950, 1940 ya Colombia tenía una gran deuda con los Estados Unidos y ya inclusive les habíamos entregado Panamá, que es ese gran proyecto que surgió por allá a finales de 1800, como es el Gran Canal de Panamá. En fin, ahí va la historia, ahí va el contexto. Surge luego un acontecimiento importante que son los años 60. Los años 60 van a marcar como un hito en la historia en los cuales el hombre tiene como esa necesidad de salir de alguna manera a decir aquí pasa algo, aquí nosotros tenemos que expresarnos, no podemos seguir bajo el yugo y la opresión de una forma de pensamiento aristocrático, estatal, burgués, en la cual no nos dejan pensar. No sé si alguno de los alumnos que tengo aquí presentes ahora pues sea de esta época, pero o han leído algo al respecto. Entonces, digamos que los años 60 comienza a ver como toda esa revuelta, comienza a ver la comunicación, el mundo comienza a enterarse de todo. Marchand Lauman dice que ya el mundo es una aldea global, los medios de comunicación comienzan a llenar la gente de información, se comienza a ver con mayor prontitud o cercanía esa guerra fría que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por temas como la política, como la propaganda cultural, como la propaganda política, como la propaganda militar, ¿cierto? Ya Cuba había entrado en ese proceso de la revuelta con Fidel en ese enero del 59 o 58. Entonces, digamos que comienza a haber una sacudida en el mundo que ya venía preparada también desde Europa. Y venía preparada desde Europa a nivel intelectual. ¿Por qué digo que venía preparada desde Europa a nivel intelectual? Porque en Europa se comenzó a gestar un cambio de pensamiento. ¿Cuál es ese cambio de pensamiento? En los años 60 la iglesia que está en medio de todo esto, porque no ha sido ajena, comienza a decir, nos tenemos que pronunciar. Tuvimos un primer intento que falló a finales de 1800, que fue de 1900, de 1800, que fue el Concilio Vaticano I, pero tenemos que decir algo. Las preocupaciones de la sociedad son nuestras preocupaciones, dirá la Gaudium et Spes. Entonces, en ese de que las preocupaciones de nuestra sociedad son nuestras preocupaciones, la Iglesia va a decir, hay que cambiar la manera de pensar. Y va a decir algo muy concreto, muy bonito, y que hoy por hoy ha hecho que la política internacional, la dinámica internacional cambie sustancialmente. Entonces la Iglesia va a decir, tenemos que mover la verdad del lugar donde la tenemos o de quien la posee. La Iglesia va a decir, hasta el momento, el poseedor de la verdad ha sido el Estado, como decimos hoy Estado, o las naciones. Si los Estados son los poseedores de la verdad, lo que ellos hagan es, entre comillas, palabra de Dios, con lo cual los hombres están al servicio del Estado. Entonces la Iglesia va a decir,
Hoy, 1963, 1965, tenemos que decir que el poseedor de la verdad no va a ser el Estado, sino el hombre. Y si el hombre es el poseedor de la verdad, el hombre no está al servicio del Estado, sino que el Estado está al servicio del hombre. Eso hace que el mundo cambie. Cambia políticamente, cambia económicamente, cambia estatalmente. Y bueno, a partir de ella surgen ya cambios en el pensamiento sexual, en el pensamiento religioso, en el pensamiento económico, en el pensamiento político. Los estados comienzan a verse de otra forma. El hombre, digamos, de 1960 es un hombre que comienza a rebelarse, a rebelarse. Yo a esto lo he llamado, aquí se me borró, no sé por qué, pero se llama el paroxismo de los años 60. Un paroxismo es ese momento cumbre de un sentimiento en el cual hay que tomar una decisión. Entonces, los años 60 son ese momento en el que el hombre toma la decisión de salir a la calle. Hoy por hoy, digamos que es el mismo lenguaje. El hombre tiene la necesidad de salir a la calle. En Colombia lo estamos viendo, como ese sentimiento de ir a la lucha, de ir a reclamar derechos, se está dando. Los estudiantes universitarios hoy por hoy son ejemplo de eso, los de las universidades públicas. Entonces, en los años 60 comienzan a haber todas esas revueltas, comienza a haber esa intervención de los Estados Unidos Latinoamérica más directamente, con eso que de alguna manera se va a llamar ¿cómo se llama eso? A ver, la Alianza para el Progreso, en la cual Estados Unidos enviaba gente por allá a los países, de alguna manera se camuflaban, traían ideas, fue una especie como de Plan Colombia de alguna manera. eh, Van a comenzar a surgir dictaduras, van a comenzar a haber golpes de Estado. Cuba no es el único testimonio de eso, lo fue también Paraguay, lo fue Bolivia, lo fue Brasil, lo fue Argentina, lo fue Colombia también en su momento, ¿cierto? Y la iglesia comienza también a hablar y dice, no, aquí hay que hacer algo, hay que sentarnos a dialogar. Entonces, la iglesia siempre ha estado inmersa en todo ese debate, en todo ese debate. Entonces, el siglo XX se convierte de alguna manera como en el boom de lo que hay que decir. Tenemos las comunicaciones, tenemos la historia vivida, tenemos la forma de conocer qué pasa en todos los lugares, tenemos la experiencia de 2 guerras mundiales que no han dejado sino desastres, tenemos conceptos ya muy claros como los europeos, los americanos, los suramericanos, los indios, los mestizos, los blancos, tenemos el capitalismo, tenemos la industrialización, algo hay que decir, algo hay que decir. Entonces la iglesia, que es un actor dentro de todo este contexto, comienza a recopilar información de aquí, información de allá, comienza a meditar, comienza a poner eso en contraste con la palabra de Dios, de alguna manera, y comienza a surgir eso que nosotros hemos denominado la doctrina social de la iglesia, que ya en la clase anterior les he explicado que el concepto es un concepto más bien moderno, pero que es una reflexión profunda a través de la historia, ¿cierto? Entonces, ¿de qué hablar la doctrina social de la iglesia? Pues va a tocar los temas de el desarrollo y el subdesarrollo, del capitalismo, de la exclusión, de la inclusión, de los pobres, de los trabajadores, de los marginados, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, no me acuerdo a qué grupo le puse esto, entonces va a tener unos principios. ¿Cómo va a solucionar la iglesia toda esa problemática que hemos venido describiendo? Entonces la iglesia va a decir, venga, si somos uno con Dios, ¿qué hay que hacer? Solidaridad. ¿Qué cuento de que yo te voy a ayudar para desarrollarte? No, yo voy a ser solidario con tu caso, ¿de acuerdo? ¿Qué cuento de que yo voy a ir allá a venderte ideas? No, yo voy a participar, voy a cooperar con tu vida social y cultural. ¿Qué cuento de que yo voy a hacer X? Yo voy a tener una subsidiariedad, o sea, yo voy a hacer uno contigo, ¿cierto? ¿Qué cuento de que tú eres
negro o indígena o mestizo y yo soy blanco, no, aquí todos tenemos la misma dignidad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y el alma. Y además somos un ser social, es decir, hay que ir rompiendo fronteras. ¿Qué cuento de que abajo están los explotados, los oprimidos y arriba están los libres? No, hay que equiparar la sociedad. Tenemos que trabajar por la justicia. ¿Qué cuento de que hay esclavos y libres? No, hay que trabajar por la libertad, ¿cierto? Porque al final lo que hay es un bien común y un compartir de bienes. Todos estos conceptos que hemos trabajado desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, se van a enfocar en un texto que es el documento de Medellín, del CELAN, que cumplió 50 años este año. Entonces el CELAN va a resumir en una palabra que no aparece en el Vaticano II, como todo eso que la Iglesia va a trabajar, y va a decir, es que la opción preferencial debe de ser por los pobres. Y allí es donde tiene que venir la caridad. Entonces, todo eso que yo he delimitado como así a grosso modo a lo largo de la historia, va a estar pensado por la Iglesia en una serie de documentos. ¿Qué documentos? Pues el primero, 1892. Ya se había habido un fallo, por decirlo de alguna manera, en el Concilio Vaticano I. Entonces la Iglesia, como no pudo expresar eso en un movimiento tan grande como es un concilio, lo expresa a través de un documento. Entonces León XIII abre el debate y va a comenzar a hablar en la Rerum Novarum sobre la condición de los trabajadores asalariados. Digamos que ya los indígenas, los mestizos, los negros habían ganado un puesto dentro de la sociedad, pero seguían siendo oprimidos por el salario. No es una cuestión como rara en el día de hoy, ¿cierto? ¿O me equivoco? Entonces a eso le va a llamar la cuestión obrera. ¿Qué va a hacer la Iglesia? Es algo muy particular, porque la Iglesia excluye el socialismo, ¿cierto? Y dice, en Arrero Novarum, el tema central va a ser la instauración de un orden social justo, porque tenían la experiencia de que el socialismo no había sido exitoso en Europa. Recuerden que esos primeros documentos son muy pensados desde Europa. Bueno, la Iglesia deja ese primer tema, lo deja allí, digamos que se retira un poquito porque comienzan a haber esas primeras revueltas de las primeras guerras mundiales y la Iglesia comienza a verse allí involucrada dentro de el tema de los judíos, los no judíos, la purificación de la raza, qué hacer, cómo llegar, a quién atender, ¿cierto? Que ya conocemos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se deja un poquito allí. En 1929, Pío XI saca un documento que se llama la Quadragésimo Anno. Esa encíclica dice, miren, hay una falta de respeto en la libertad. Puede que ya tengamos unos salarios más justos pues, para esa época, pero no dejamos que la gente se asocie, ni que tenga libertad. Entonces va a confirmar dos principios básicos que vimos en el mapa anterior y que ustedes han leído, que es el principio de solidaridad y colaboración. Entonces dice así, ese documento lo que va a hacer es convertir el principio de subsidiariedad en un elemento permanente de la doctrina. Entonces la subsidiariedad no va a ser un elemento temporal para una circunstancia particular, sino que es un elemento transversal en toda la doctrina social de la Iglesia. Viene luego Pío XI, 1937, hace una crítica sistemática al comunismo y va a decir que es intrínsecamente malo. Si antes había hecho excluido el socialismo, León XIII, Pío XI va a criticar el comunismo, ¿cierto? El comunismo no es bueno desde el punto de vista de la Iglesia, no tiene nada de bueno, porque una cosa es que tengamos todo en común y justo y otra cosa es que algunos trabajando más tengan menos, va a decir allá hay como el comunismo, ¿cierto? Luego Pío XII también va a dejar como a un lado la serie de documentos y él se va a encontrar
como imbuido en esas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, y él lo máximo que puede hacer es sacar unos mensajes radiofónicos en el boom de la radio, unos mensajes navideños. Esos mensajes navideños lo que va a hacer es una crítica a lo que estaba pasando en Alemania, básicamente, y va a decir que hay una relación entre la moral y el derecho. ¿Y por qué pone la moral y no la ética? Pues muy fácil, porque recordemos que la ética es una cuestión personal y la moral es una cuestión social. Y si el derecho es un acuerdo entre sociedades, pues la moral también es un acuerdo entre sociedades. Entonces él dice, no puede ser que estemos como cristianos construyendo un tipo de moral, pero a la hora de aplicar el derecho lo apliquemos diferente a como pensamos nuestra religiosidad. Entonces Pío XII dice, hay que relacionarlos, ¿de acuerdo? Hay que relacionarlos. Bueno, Pío XII pues deja allí sus mensajes, se ve imbuido en el tema de los judíos, el resguarda comunidad judía allí en el Vaticano, hay unos documentos que hace poco se abrieron, donde se cuenta el por qué hizo eso. Hay familias todavía que tienen gente sobreviviente que está muy agradecida con la iglesia en ese sentido, porque de allí los despacharon, no sé si esa es la palabra adecuada, o los remitieron mejor, para ser un poquito más elegante diría yo, a otros países donde la iglesia los acogió. En Colombia, por ejemplo, tenemos en Cundinamarca y en Boyacá familias con estas características. Bueno, en 1961 aparece Juan XXIII con la Macteres Magistra, entonces actualiza de alguna manera los documentos que acabamos de ver y pone de relieve dos palabras, comunidad y socialización. ¿Y por qué pone de relieve dos palabras? Porque resulta que para los 60, como ya vimos anteriormente, había unas grandes revueltas en América Latina. Entonces, la doctrina social tiene que comenzar a dialogar también con lo que pasa sobre todo en Centroamérica, ¿cierto? En Centroamérica, que luego ellos lo van a llamar la teología de la liberación, que en mi concepto yo digo que la teología, que la doctrina social es como la reflexión pensada desde la iglesia, desde el escritorio, desde lo político, y la teología de la liberación es como lo que va surgiendo en esa lucha allí en el pueblo, como más en la calle. Entonces Monseñor Romero y todos estos grandes teólogos de la liberación van a escribir todo eso más con lo que vivieron directamente en la calle y no con lo que les contaron en el escritorio. Digamos que esa es como la gran diferencia, sin que la teología de la liberación se distancie demasiado de la doctrina social de la iglesia. Entonces Juan XXIII pone de relieve esas palabras de comunidad y socialización, y más adelante, 2 añitos nada más adelante, va a escribir Pacem in Terris, que es la paz en la tierra, con la que Juan XXIII va a hacer un llamado a que la tierra tiene que construir formas de diálogo. Recordemos que ya Pío XII había hecho una llamada a la relación entre la moral y el derecho. Entonces Juan XXIII lo que va a hacer es hacer como un hincapié en ese documento para que de alguna manera se van creando los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, ese documento Pacem in Terris es la primera reflexión de fondo sobre los derechos humanos. O sea, ¿por qué nos estamos peleando? ¿Por qué seguimos discutiendo ese tema medieval de si el negro tiene alma o no? ¿Por qué estamos discutiendo eso? ¿Por qué estamos irrespetando al hermano indio, al hermano esclavo, al hermano africano, solo porque tenemos un color de piel diferente? Va a decir Juan XXIII. Entonces Juan XXIII, como fue un hombre tan bonachón y tan de pueblo, conocía esas circunstancias muy bien, porque antes de ser papa fue nuncio apostólico en varias partes del mundo, entonces conocía esas circunstancias muy bien. Entonces Juan XXIII va a decir, aquí la única forma es que nos pongamos de acuerdo. Como nos ponemos de acuerdo, a eso lo llamamos moral, ¿cierto? Y como la moral es de carácter religioso, pero no tiene jurisdicción política, entonces hay derechos humanos, derechos humanos. Bueno,
Y fuera de eso, Juan 23 también va a llamar por allá, va a convocar el Concilio Vaticano II. ¿De acuerdo? El Concilio Vaticano II, donde hace unas grandes reflexiones a lo que acontece en la historia del mundo, a las circunstancias por las que pasa el mundo. Entonces va a tratar allí el tema de religioso, el tema social, el tema educativo, las juventudes, bueno, todo lo que puede tocar el Concilio Vaticano II, que es un poco eh, la realidad del mundo y de la iglesia, pero dentro del tema de la doctrina social, concretamente nos interesa la Gaudium et Spes. Entonces, en esa Gaudium et Spes, digamos que la iglesia quiere dar una respuesta a ese mundo contemporáneo, ¿cierto? Que eso ya necesitaría como un análisis aparte. Entonces, la Gaudium et Spes dice: los gozos y las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo son los gozos y las esperanzas de la iglesia, y va a responder a las necesidades que tiene, pues, como la iglesia. Después del Vaticano II, pues hay una serie de documentos que ya van a ir como analizando aspectos concretos de lo social, como es la Populorum Progressio, sobre el progreso de los pueblos, ¿cierto? Recuerden que el gran tema del neocolonialismo fue el desarrollo y el subdesarrollo. Entonces, la Populorum Progressio va a decir qué es verdaderamente un desarrollo, ¿cierto? Entonces, digamos que Pablo VI va a decir: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿de acuerdo? Va a impulsar como un poquito eso desde el cristianismo, y le va a quitar el término cemento, el término industria, el término maquinaria, y va a decir: es el nuevo nombre de la paz. Porque en el fondo, para Pablo VI, digamos que el desarrollo es ese punto de partida en el cual las culturas tienen posibilidad de encuentro. Luego va a venir la 80ª Adveniens, que retoma la reflexión sobre la sociedad postindustrial, que ya ha iniciado León XIII, recuerdan, con el tema de la industria, con lo cual es un tema laboral. Y luego viene una serie de documentos de Juan Pablo II, que van a hablar básicamente sobre lo que llamamos solidaridad. Recordemos que Juan Pablo II tuvo que luchar en su época de papa por tumbar el comunismo, por decirlo así de alguna manera, pues de una manera directa. Entonces él descubre dentro de su vida y de su pastoral que el mejor concepto para tumbar esas perspectivas es la solidaridad, y va a hablar siempre de la solidaridad, de la dignidad del hombre, de cómo el desarrollo que han traído a Sudamérica ha faltado, ¿cierto? Es una cosa fallida en el tercer mundo y exige un desarrollo más digno, etcétera, etcétera. Por último va a aparecer aquí Benedicto XVI, que le tocó pues una crisis concreta, como fue la crisis mundial del 2007-2009, ¿cierto? Donde el mundo se desestabilizó por lo económico, y Benedicto XVI va a llamar como a la caridad. Dice: la caridad está en la verdad, y hay que descubrir la verdad, y a la verdad de lo que pasa, entonces vamos a restaurar el mundo. Entonces de allí surge como ese rescate de los bancos que se da en Estados Unidos, y cómo tiene que salir la verdad a flote, y los norteamericanos en términos muy paisas se emberracan y dicen: pero ¿por qué vamos a rescatar los bancos si los bancos son los que nos tienen por acá en esta crisis económica? Y Benedicto XVI va a decir: no importa, reconocimos la verdad, descubrimos qué es lo que pasa, ahora hay que tener caridad entre todos, ¿cierto? Entonces dice: la caridad y la verdad son las que verdaderamente tienen que surgir con la autoridad política. Entonces Benedicto XVI hace un llamado a nivel mundial en todos sus discursos a que la política sea pulcra, sea limpia, ¿cierto? Que se diga lo que es, no lo que no es, y que a partir de ese concepto de verdad, o esa verdad que se expresa, ya el hombre decida. Miren nada más lo que nos pasó en Colombia, el debate que hay ahora, porque unos dicen: nos mintieron en la campaña, otros dicen: no, no nos mintieron, lo que pasa es que no supimos escuchar, ¿cierto? No supimos escuchar. Y por último, viene el Papa Francisco, que nos dice: miren,
Hemos hecho un gran debate, hemos hecho un gran esfuerzo, hemos hecho una gran historia, pero al final los afectados no hemos sido, no ha sido solo el hombre, ha sido también la naturaleza. Entonces, el Papa Francisco tiene este documento, la Laudato Si, en la cual dice hay que trabajar el tema ecológico. ¿Por qué? Si aquí dijimos que hay una riqueza cultural y que nos impusimos por la fuerza, destrozaron territorio. Si aquí dice que hay neocolonialismo, nos vendieron ideas, nos vendieron máquinas, nos vendieron cosas que destruyeron el territorio. Y la doctrina social ha ido pues como reflexionando todo eso y dice al final, ese territorio es un territorio de todos. No estamos afectando solo el territorio de los americanos del sur, ni de los americanos del norte. Estamos afectando nuestra casa común. Entonces Francisco vuelve a trabajar el término naturaleza como lo entendían los primeros filósofos. Es decir, la naturaleza no es el árbol o el río o la piedra, ¿cierto? O la fuente de agua o el mar. La naturaleza somos todos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay dentro de la naturaleza? Un movimiento continuo del cual todos participamos. Y en ese movimiento continuo del cual todos participamos, todos nos vemos afectados. Entonces, Francisco en el año 2015 pone las bases para que comience a hablar la humanidad y los países del cambio climático. Y creo que en el 2016, si no estoy mal, en París o en Francia, en una ciudad de Francia, aparece ese primer acuerdo por el cambio climático. Entonces, a raíz de allí comienza a hablarse de las energías renovables de una manera más amplia, ¿cierto? De cómo los países tienen de evitar las emisiones de carbono, de CO2, cómo hay que pensar en ese cambio de, ¿cierto? En ese cambio de modelo industrial, con lo cual el hombre se va a ver afectado porque tiene una sociedad de 4 siglos pensado y educado para un tipo de modelo económico y que ahora tendrá que verse proyectado a otras cosas. Y además ya Benedicto XVI había dicho, el problema es el consumismo, el consumismo. Entonces, aquí quiero llegar yo con todo esto, a que la doctrina social no es una reflexión solo apegada a la escritura, como si fuera de gente que estuviera enfrente de un crucifijo o de un altar o de el Santísimo sin conocer la realidad, ¿no? La doctrina social es una reflexión actual, actuante, donde se conoce la realidad de una manera profunda y en la cual la Iglesia actúa. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta ahí. Eso está muy bien, profe. Y Milton. Milton se durmió, Bueno, bien, profe. Bueno, por lo menos es que no se durmió del todo, Bueno, Milton. Entonces, miren cómo yo me he retrotraído en la historia para que ustedes comprendan todo eso que vieron. Porque a lo mejor, cuando ustedes lo leyeron, ustedes lo veían como muy, como lo dijera, como muy angelical, como todo tan bonito, ¿cierto? Ay, tan bonito la iglesia como piensa eso. Bueno, sí, pues tan bonito la iglesia como piensa eso, pero ¿por qué lo pensó? ¿Cierto? ¿Por qué lo pensó? Ese es el cuento, ¿por qué lo pensó? Entonces de allí surgen varias cositas que voy a decir acá como rápidamente. Lo primero, el reconocimiento de la dignidad de la persona, de la dignidad y la libertad del hombre y el concepto de bien común están unidos. Entonces ya saben por qué ese concepto, dignidad y libertad, ¿de acuerdo? Dignidad porque recuerden que se fue pensado en un momento de opresión, y libertad porque recuerden que está pensado en un momento en el que la sociedad estaba pensada entre hombres esclavos y hombres libres, que uno creía que ese era un cuento por allá de muy antiguo, pero no es un cuento tan antiguo. Hoy en día, por ejemplo, seguimos
esclavizados de alguna manera. Entonces, esos dos conceptos unidos al del bien común están unidos, dignidad, libertad y bien común, están unidos a los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia referentes al orden social. ¿Qué se está pensando en el fondo? El orden social. El orden social. El orden social es lo que le interesa a la doctrina social de la Iglesia. No como orden religioso, sino como orden social. Mucho ojo con este aspecto. Si bien la Iglesia piensa este orden social, no como orden religioso, no por ello deja de poner su tinte y su mensaje cristiano, ¿cierto? Entonces los principios de solidaridad y subsidiariedad van a indicar cómo se ha de realizar la cooperación en la vida social, y los principios de autoridad y participación se van a referir más al modo de ejercer la responsabilidad en la vida social. Miren cómo la Iglesia va como delimitando aspectos de acuerdo a la historia. Entonces, el principio de solidaridad está en la virtud humana. La solidaridad es una virtud cristiana, ¿cierto? Virtud que se reconoce desde el manifiesto mismo de la caridad, y que la caridad, o sea, el amor, que es el signo distintivo de los discípulos, es decir, de los seguidores de Jesús. El principio de solidaridad además va a estar enfocado a la luz de la fe y reviste varias dimensiones cristianas, por ejemplo la imagen viva del Padre, el rescate de la sangre por Jesucristo y la puesta en acción del Espíritu Santo. En el fondo esto es un modelo que la Iglesia sigue aplicando, como lo es el ver, juzgar, actuar. Ese principio de solidaridad también es un principio que nos llama en el orden social a contribuir con los semejantes, o sea, con los que son iguales a nosotros. ¿Quién es igual a nosotros? Pues el hombre mismo, no por ser de otra nacionalidad, es diferente, para poder que construyamos un bien común. En fin, y hay una serie de manifestaciones prácticas, como son la distribución de los bienes y la remuneración del trabajo, el orden social justo, la resolución de problemas socioeconómicos, y como es de esperarse, pues la Iglesia también habla de la difusión de los bienes espirituales, o sea, de la fe, porque la Iglesia también como que de alguna manera reconoce que ha fallado en eso, ¿cierto? De alguna manera, ha fallado en eso. En ese sentido, entonces, dice que no permite el principio de subsidiariedad que una estructura superior intervenga en una inferior, como marcando el camino, sino que en miras de la ayuda. En fin, hay una serie aquí de aspectos que podríamos seguir destacando, ¿cierto? Ese principio también se opone al colectivismo y protege también a las comunidades locales de perder el peligro de su autonomía, que eso es lo que perdimos al principio. Cuando yo inicié el discurso, dije, ¿qué perdimos? Nuestra manera de pensar, ¿cierto? Nuestra manera de pensar. Y lo que busca es como una especie de armonía. Creo que hay uno de los dos cursos que tiene esta unidad y va a decir, al final, ¿qué es lo que hay que trabajar? Pues la familia, esa iniciativa, esa responsabilidad, esa familia donde cada uno comienza a gestar sus pensamientos y en la cual el Estado no debe sustituir, sino que por el contrario debe proveer. Recuerdan que yo les dije que la Iglesia ha cambiado la mentalidad del poseedor de la verdad. Entonces dice, el Estado no debe sustituir, sino que debe proveer, ¿cierto? Debe garantizar. Esas son las luchas hoy de nuestra sociedad colombiana, que el Estado garantice aspectos concretos de lo que necesitamos, Bueno, muy bien. No sé, esto era como lo que tenía para contarles. Me parecía importante que lo conocieran, que vieran que esto que ustedes han estudiado acá no es, como dice el padre Carlos Arboleda, una cuestión piadosita, ¿cierto? Es decir, ay no, yo estudié doctrina social o estamos por ahí de la justicia y ¿para qué le sirvió esto? Que no digan ustedes, no, eso no me sirvió para nada, no, eso le sirvió para usted ver cómo la Iglesia
La iglesia piensa las cuestiones sociales y las piensa con autoridad moral y de alguna manera irrumpe en el buen sentido de la palabra o gestiona o inicia debates que llevan a decisiones políticas. Sin querer ser polémico acá, pero ustedes han visto cómo nuestras elecciones en los últimos 3 periodos presidenciales o 4 se han visto definidas por cuestiones de orden religioso. Al final, ¿quiénes deciden? Las comunidades religiosas a grandes rasgos. No es una, ¿cómo se dice? No es un secreto que las presidenciales de Santos en el segundo mandato y estas presidenciales ahora de Duque en la vuelta se vieron potenciadas por las alianzas cristianas en el orden amplio de la palabra, ¿cierto? En el orden amplio de la palabra cristiana. Entonces miren cómo en el fondo a veces eso que nosotros creemos que no irrumpe sigue irrumpiendo dentro del pensamiento colectivo, y como no lo conocemos y como no tenemos un contexto de la historia, entonces con el pasar de los días decimos, ¿y esto para qué sirve? Aquí hay un como para qué sirve. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, aporte. No, profe, todo está muy claro. Todo está muy claro. Y Milton, Eh, no, profe, pues el recorrido que usted hace es bastante interesante, me llama mucho la atención. Eso es un estudio que usted está realizando, lo que nos compartió, ¿cierto? sí, es que en realidad eso es, ese pequeño pedacito es la primera parte de mi tesis de maestría. Eso estaba viendo y pues la verdad viene muy a la mano porque al menos yo que estoy en filosofía, Sí, estamos viendo el tema de metodología en habilidades comunicativas. sí, eh, Estamos viendo redacción y todo y pues me sitúa bastante ver cómo hasta algo que uno pues pensaría o creería que es más bien una cuestión bíblica, está bien entrelazada y tiene todo un soporte metodológico e investigativo, ¿no? sí, Milton, ahí hay un, pues eso es un pedacito nomás porque realmente de ahí yo esto no lo he mirado, pero ahora por ejemplo me toca mirar eh, el documento de Medellín, porque el documento Ujú. de Medellín va a hablar de esa opción preferencial por los pobres Por los pobres. que en el Vaticano Puebla, que en eso, los 4 documentos, pues Puebla, Santo Domingo, Santo Medellín, Domingo, eso, que es ajá, que es el pensamiento eclesial latinoamericano, ¿cierto? correcto, sí. Digamos que yo ahí dije el europeo, miren lo que yo dije, la doctrina social de la iglesia está pensada desde un escritorio en Roma y la teología de la liberación o la doctrina social latinoamericana está pensada desde el pueblo. Son dos, yo Sí, soporto como esos dos movimientos y estoy como en la historia, ¿cierto? sí, este Entonces es el famoso eurocentrismo y si uno se va a cuestiones filosóficas también, o sea, frente al tema filosófico también existe una fuerte dependencia, un eurocentrismo exactamente, y, y es muy desconocido lo que se hace en América Latina, ¿no? Recién está es, empezando como a resurgir todo este tema con... exactamente. Y ahí no, nunca tocó el tema eurocentrismo, porque yo, Ujú. si usted ve, yo puse el tema Europa dependiente de América. Correcto, sí, señor. Y lo hice para que quede claro que yo voy a defender el pensamiento latinoamericano. A mí me interesa es que digan, no, aquí también hemos pensado. Es Sí, que, es que a mí cuando me dicen los muchachos en el colegio, ay, es que los europeos nos robaron el oro. Todavía tenemos oro, nosotros sí. somos bobos. Nos robaron Lo fue que pasa es que, nos robaron fue la forma de pensar, la claro, forma de son dos vivir. formas de, claro, son dos formas yo pienso que de inmersión y de inserción. Sí, Eh, una América Latina desapropiada, ¿cierto? Y una iglesia y cuando la iglesia se identifica con esa comunidad que fue empobrecida, sí, camina con ella y se identifica con los pobres, empieza a surgir todo un pensamiento
Eh, desde la base de un Jesús pobre, a diferencia de una América Latina, de una Europa que está entrando, viene saliendo de un proceso de industrialización, sí, ¿cierto? De capitalismo reinante, hay un ascenso a la clase media y empieza todo un proceso de enriquecimiento. Entonces, sí, claro, acá es una América Latina empobrecida, una iglesia que se identifica con esa América Latina empobrecida, sí, ¿cierto? Y es una iglesia itinerante, ¿no? De un pobre, de un Jesús que camina con el pueblo, de un Dios que camina con el pueblo. Entonces muchos sacerdotes, ahí está el tema de, por ahí veíamos señor Romero que lo canonizaron, ¿cierto? sí, Que es una persona que se empieza a identificar y empieza a tomar partido, ¿cierto? sí, Y yo pienso que eso es lo importante, en una iglesia que está insertada, ¿sí? Que vive una realidad concreta con un pueblo concreto, y esa es toda la riqueza de pronto del pensamiento de acá, no una teología tan dogmática, sino es más bien, no sé mucho de eso, pero creo que es más bien como una cristología, una eclesiología insertada, ¿no? sí. Eh, de muchos sacerdotes que estuvieron con comunidades campesinas, rurales, movimientos obreros, movimientos sindicales, y esa es la riqueza que de pronto tienen estos cuatro documentos, Sí, que al temor de la invasión del comunismo, ¿cierto? Todo este frente amplio norteamericano y europeo trató de frenarlo, y por eso causó tanto resquemor, tanto temor, tanto miedo, que detrás de las ideas de la teología de la liberación se incorporara el comunismo. Pero creo que a mi modo de ver es un miedo malsano, ¿no? sí, Milton, sí, exactamente. Lo tildaron de comunismo para poder evitar precisamente que hubiera un pensamiento latinoamericano. De hecho, en el fondo, lo que hay más que de cuestiones, no que se inserte el comunismo, sino que se alcen los pueblos. Sí, Ese porque es, la ese es en el apropiación fondo. de los medios de producción, ¿no? Que la gente Eh, la gente adquiera conciencia, una conciencia de clase, porque lo que yo veo es que el protestantismo es personalista y individualista, porque es una relación de corte intimista, ¿cierto? Con todo el sí, respeto de mis hermanos que profesan una fe distinta al catolicismo, es una cuestión más bien de una relación más individual mía con lo sagrado. El catolicismo invita a algo más de corte comunitario, no es una salvación, sí es individual, una gran responsabilidad, pero también nos salvamos en comunidad, ¿no? Y cuando hay comunidad hay conciencia de clase, y las personas empiezan a despertar, ¿no? Porque las grandes revoluciones no las hacen individuos, las hacen pueblos, considero yo. Sí, hay individuos que tienen ideas, pero esas ideas las llevan a cabo, son individuos, ¿no? Porque ¿qué sería Gandhi sin la comunidad india? ¿Qué sería Martin Luther King sin la gente que lo apoyaba? El mismo Mandela, o sea, hay individuos que encarnan una idea, ¿cierto? Pero esa idea se lleva a cabo porque hay una comunidad atrás que lo respalda, pienso claro. yo. Si usted ve, yo aquí todo esto es para decir, en el fondo yo siempre estoy diciendo, no es que lo que aquí es cultural, o sea, nos están vendiendo son temas de cultura, ¿cierto? Yo creo que ahora que usted habla de todo eso, me falta a mí en ese documento expresar un poco qué es la cultura, ¿cierto? Ujú. Tendré que llegar a ese momento. Pero entonces, digamos que lo que yo quiero rescatar es que la iglesia, si bien ha cometido sus errores a la hora de pensar los conceptos, porque teníamos una iglesia muy eurocentrada también, digamos que hasta ahora está resurgiendo eh, con un rescate del pensamiento latinoamericano, que curiosamente está en el Papa Francisco, que él de raíz es italiano, él tampoco es argentino, él es italiano, Sí, ¿cierto? pero tienen toda esa vena, todos esos países Sí, del sur son mediterráneos por toda sí, esa vena onda migratoria que surgió con el tema de las primeras guerras, la Primera exacto. Guerra Mundial, toda esta gente que emigró, claro, Argentina es Sí, prácticamente italiana. y sí, y la familia del Papa es italiana, todos son italianos. Sí, Entonces, digamos que es eso. Entonces, la iglesia en el fondo,
no ha sido esquiva a los temas sociales. Digamos que la iglesia lo que pasa es que es demasiado prudente. Ella no, digamos que lo más arriesgado que ha tenido la iglesia en temas sociales ha sido Monseñor Romero, ¿cierto? Pero Eh, y falta también una responsabilidad por parte de nosotros los que somos creyentes, ¿no? De leer más, porque ahí están los documentos están. sí, los documentos están, pues muy bien. Bueno, Y sí, los documentos están ahí y hay que leerlos. Bueno, qué bueno, Milton, que me haces estas observaciones. Digamos que ustedes son los primeros que yo les presento este trabajo. no, súper profe, la verdad lo felicito porque si es necesario, o sea, estamos en condiciones de generar conocimiento desde aquí, hay mucho. Yo ahorita que estoy en la universidad, estoy en la biblioteca de nosotros y estoy aterrado porque veo que en la Universidad Católica hay gente que ha escrito y ha escrito bastante. Uno creería que no, pero aquí hay gente que ha escrito bastante y eso me alegra mucho. Casi todos los profesores de la Católica utilizamos documentos propios. Es una Sí, y cosa eso muy es muy, buena. me gusta mucho, profe, la verdad eso Pues no yo estoy en sé, habilidades comunicativas y créame que, uff, he visto materiales buenos y eso me alegra. sí, no, ahí hay, en la Católica del Norte eso tiene los profesores que utilizamos mucho, pues los que están más avanzados tienen documentos pues más avanzados. Yo Ujú. apenas tengo como 4 añitos en la Católica, pero ya estoy produciendo pues, ya estoy No, y eso produciendo. eso es importante. Entonces, no sé, Estela, en la carrera de ella, cuéntanos algo, a ver, Estela, tu carrera, ¿qué ¿Qué tal? quieres? Los profes, también documentos propios, ¿o qué? Sí, señor, nos han puesto a investigar bastante, hemos mirado muchas cosas ahí. Ah, Algunos, pero claro algunos. que igual, sí, apenas estamos empezando. Ah, estás empezando, bueno. Sí, No, señor. no, vea, la universidad, yo los felicito, han hecho una muy buena elección. La gente le da mucho temor. Yo invito mucho a la gente que participe de esta universidad, la gente le da temor, dicen, ay, es que uno no aprende, y ya no aprende, es donde más estudia. Y créame que cuando Sí, usted le coge el hilo a esto, usted al final aprende más que estando sentado en un pupitre en un salón. sí, Claro, Es, profe, si a uno le toca investigar más y lee más y se sí, es encarreta una, más con todo. es una bueno, cuestión de disciplina, de método, y bueno, a mí me sirve porque yo entré a estudiar filosofía y los grandes sueños que tengo es, pues no, la verdad no estoy, yo tengo otra profesión y sí, la verdad no estoy estudiando tanto como para un trabajo, sino porque me gusta y la idea es poder algún día llegar a escribir algo. ¿cuál es su Eso, profesión, Milton? logística, profesor. Logística, ah, bueno, bueno, Pero Pero sí, desde estás chiquito, encarretado por el lado que es. desde pequeño me ha gustado el tema de la filosofía sí, qué bueno. y, y el sueño mío es, pero cuando veo a alguien que escribe me emociona tanto porque la idea mía es, he sido muy autodidacta en el tema. Sí, De manera mensual no me falta un libro, gracias a Dios. Llevo 4 años leyendo mi librito más o menos de manera mensual y pues la idea es poder llegar a escribir algo. claro que sí, claro que sí. Bueno, yo les voy a compartir aquí, ya que están ustedes ahí, ¿Sí, señor? dos enlaces. No sé si están viendo el chat. ¿Sí, señor? Bueno, hay dos enlaces. Sí, profe. ¿Lo vieron? ¿Sí, señor? Sí, Ya lo profe, estoy viendo. sí, se lo estamos viendo. Dame un segundito, por favor. Repositorio institucional. Bueno, ese primero dice LiveHim.io. ¿Lo han visto? Yo abrí algo que se dice aquí, repositorio institucional UCA. Bueno, ese es el de Pero, la UCA, Universidad. eh, eh, bueno, ¿sabe dónde es? Ya se me olvidó. Bueno, la UCA. Es que tengo tantos nombres en la cabeza. Ese es un repositorio donde hay unos documentos por autor. ¿Listo? Ujú. No sé si pudieron entrar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 Ah, señor. bueno. sí, sí, Entonces señor. ustedes en el buscador ponen el autor que quieran y él les va saliendo. Yo, por ejemplo, aquí tengo, ¿ves? Como estoy leyendo Monseñor Romero, pues mire, Centro Monseñor Romero, Constitucional, ¿cierto? Entonces, trabajos de graduación, tesis de maestría, tesis de doctorado, si ustedes necesitan. Yo por aquí, por ejemplo, tengo a Hinkelamer. Entonces busco Hinkelamer y él me aparece acá.
Eh, aquí, vamos a ver si me aparece. Entonces me aparecen todos los documentos de Hinkelammer. ¿Listo? 2001, 2002, que queda de Marta, entrevista. Bueno, es muy bueno este repositorio. ¿Listo? De la UCA. Guárdelo ahí en el Sí, señor. cliccito por acá. ¿Listo? Y este es la librería Génesis. Yo se los envié. Livhem.io. ¿Listo? Livhem.io. Ujú. Esta es una biblioteca rusa, ahora que estamos hablando de los rusos. Como ustedes bien saben, los rusos tienen sus servidores aparte de los gringos, porque ellos nunca se han querido, pues ellos dicen que para qué van a tener información de los gringos, porque los gringos cierran la compuerta de la información y los dejan sin información, ¿cierto? Y tienen razón. Entonces, este repositorio de la biblioteca Génesis, que es ruso, tiene textos que en Google hay que pagar. O sea, en el Qué bien. Google normal. No conocía ese recurso, profe. Ah, bueno. Qué chévere. Qué chévere. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que a lo mejor hay mucho texto en inglés, pero bueno, hay que mirar a ver. No sé, por ejemplo, digan un título de un libro que ustedes quisieran tener. Pues yo estaba detrás de, por ejemplo, Ser y Tiempo. Ser y tiempo. Listo. Buscar. Heidegger. Ajá. Mírelo, ahí está. Entonces, usted lo puede descargar completamente gratis. Ay, carajo. ¿De acuerdo? A veces está en inglés, en español. El problema de la trascendencia y el problema del ser y el tiempo. Listo. Sí, Heidegger. señor. Entonces vamos a ver si está acá. Entonces usted ya le busca el cacharrismo y lo descarga. PDF. Profe, ¿Ves? una pregunta. A nosotros ahorita nos mandaron un libro de un profesor de la, creo que es el profesor Upegui, que es Sí, Sánchez de la Upegui. Católica del Norte. Sí. Y si uno quisiera adquirir el libro físico, ¿cómo hace? ¿Uno puede comprarlo o los libros nomás están virtuales? La universidad tiene mucho texto virtual. Es el libro de Sánchez Upegui, creo que está en físico, lo lanzaban hace como un año. Sí, es sobre metodología de... Metodología, sí. Inclusive nos dio una Sí. charla en estos días. Usted puede escribirle a... ¿Usted quién está dando la clase? Se me olvida el nombre, ahí me disculpa, profe, se me olvida el nombre del profesor. John, se llama Eh, John. Creo que sí. Ah, bueno, usted le escribe a él y él le ayuda a conseguirlo. Entonces, bien, ser Ah, y tiempo. No sé, de la compañera, ¿qué libro le gustaría? Se nos fue Estela. Bueno, Estela ya se durmió también. Bueno, sí, entonces, pero sí me gustaría adquirir el libro en físico, profe. sí, es en escribe a la universidad y ya se lo venden, yo creo. Entonces, miren, ahí está, este segundo repositorio es muy bueno. Y ya los de la Ya, profe, universidad, me mande el enlace, porfa, porque no ha llegado para Live, yo guardarlo, disculpa. Livegen, míralo acá, Ah, sí. L-I-V, Live de Ajá, librería y Gen de Génesis.io. ajá. IO. Sí, Ok. listo. Les dejo estos regalitos ahí ya que estuvieron tan No, atentos. súper. No, súper, profe. La verdad es chéverísimo saber que tienen libros que uno puede descargar completamente gratis. En este sí, muy buenos, Ujú. muy buenos. Les cuento una experiencia. Yo tengo un compañero en el colegio, yo soy docente en un colegio y él es amante de la fotografía. Y cuando yo descubrí este repositorio, fui y le conté, le dije, mira Juan, hay un repositorio, y busca ahí a ti que te gusta. Él es docente de inglés. Y usted que sabe inglés, pues usted lo disfrutará mucho. Entró, inmediatamente me dijo, John, no sabe el regalo que me acaba de hacer. Llevaba 2 años detrás de un libro. Solo existen dos en el país y están en la Biblioteca Nacional en Bogotá. Y dije, libro, ¿cuánto me iba a leer yo ese libro? Y pedirlo le costaba casi $400. Y Imagínate. Y aquí gratis. Yo aquí lo descargué gratis. Entonces, esto es un repositorio muy bueno. ya lo Bueno, voy a guardar. bueno muchachos, yo les agradezco mucho. Estoy atento a sus inquietudes. No, a Mil, usted, profe. mil bendiciones. Cualquier cosita, pues con mucho gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Dios le pague por todo. Una feliz noche. Hasta luego. Chao.
Feliz noche, muchas gracias.